¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos todos a este seminario sobre el manejo de inventarios y distribución en estos tiempos de COVID. Que tengan todos muy buen día. Estamos muy contentos de que nos acompañen este mediodía. Y bueno, pues antes que nada me gustaría presentarles a Jorge Morfín. Jorge Morfín es director de Edificaciones Dinámicas y justamente es el organizador y anfitrión de este webinar. Jorge, muy buen día. ¿Nos escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, aquí estamos a la orden con Bienvenido, edificaciones. Jorge. Parece que no nos estás escuchando, Jorge. Sí. Sí, muchas gracias. Edificaciones Dinámicas se ha dado la tarea de compartir experiencias sobre esta época difícil de la pandemia. Nuestro enfoque es tener como ideas y experiencias que aporten soluciones a los temas logísticos. Nos dimos la tarea de investigar y de contactar a alguien que nos pudiera compartir dichas experiencias. Y bueno, Alberto Hernández de Grupo Logistics es una persona con amplio currículum en el área del desarrollo de nuevos negocios, en el desarrollo de e-commerce, en la comercialización y en el desarrollo de profesionalismo de personas. Y bueno, pues él además tiene es alto ejecutivo de la Organización de Operadores Logísticos. Entonces creemos que es la persona ideal y él con gusto aceptó honoríficamente participar. Y bueno, es al que de alguna manera, Alberto, muchas gracias por la participación. Creo que por ahí un poquito falla el micrófono de Jorge, pero ya estamos con el mensaje que nos quería dar de bienvenida. Quisiera, antes de entrar en materia, comentarles que tenemos dos opciones para que nos realicen sus preguntas. Una a través de la aplicación SparkUp, que con su teléfono celular pueden escanear este código y a través de esta aplicación van a poder hacer preguntas y algunas actividades más, o bien sobre el mismo chat de la aplicación que ustedes están viendo para que tengamos las dos formas fáciles de hacer las preguntas. Quisiera ahora presentar a Alberto Hernández de manera formal. Alberto es director corporativo comercial y de nuevos negocios de Grupo Logistics. Él cuenta ya con 32 años de experiencia dedicados al desarrollo de nuevos negocios para empresas líderes mundiales en varios ámbitos de la industria. Él ha colaborado y formado profesionales en sectores de business development, supply chain, análisis de proyectos, automatización e implementación técnicas de e-commerce. Desarrolla ahora la nueva unidad de negocios de e-commerce de Grupo Logistics, además de tener la responsabilidad del desarrollo y crecimiento de las tres divisiones de negocio existentes. Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido. El escenario y la presentación es tuya. Muchas gracias. Antes que nada, Hugo, agradezco tu introducción y quiero agradecer obviamente a Jorge Morfín de Edificaciones Dinámicas. Quiero empezar diciendo que no es coincidencia que nos conozcamos. En algunas de las láminas que vamos a ver ahora, vamos a poder ver algunas de sus infraestructuras que en algún momento también nos ha llegado a presentar en los momentos en los que nosotros hemos tenido esa necesidad de tener una edificación en lugares en donde no hay nada. Platicaremos un poco más de ello. Vayamos directo al tema. Manejo del inventario y distribución en tiempos del COVID. Un gran reto. Platicaba hace un momento justamente con el panel
que es una situación la que hoy vivimos, todos los logísticos y todas las personas. El día de hoy nos bombardea a cada minuto una noticia nueva, ¿no? Nos sacude económicamente, nos sacude en los sentimientos, nos sacude en lo profesional. Es muy interesante este tema. Seguramente las generaciones futuras tendrán un análisis muy exhaustivo de cómo tomamos esta contingencia y qué resultados vamos a entregar como sociedad, como familias, sobre todo como profesionales de la logística y como parte de este país. Tenemos que empezar por el origen de dónde inició todo, el COVID. Pues las noticias malas, ¿no? Hasta el mes de abril nos reporta justamente las asociaciones, el gobierno, la banca. Se ha perdido el 41% de las exportaciones. ¿Esto qué significa? Bueno, el 41% de las exportaciones, para que tengamos una idea, de este 41%, si ahora lo convertimos en el 100, resulta que el 80% solamente es Estados Unidos. Se nota que nuestra dependencia hacia un solo país es fuerte. Y vamos a empezar a hablar también cómo lo es de todo el mundo la dependencia de un solo país maquilador, que es China. Después de esto también nos dicen, bueno, y aparte de que hemos pedido ya el 41% de la exportación, el 21% de la importación no ha llegado. Lamentablemente, y es una plática que he tenido ya con varios clientes, nosotros como Grupo Logistics somos principalmente en nuestra división puntera, somos agencia aduanal. Y llevamos a cabo cada año entre 84,000 hasta más de 120,000 transacciones, dependiendo el año, dependiendo las modas. Y este año vimos una caída sustancial a partir del cuarto mes. Como muchos medios lo han reportado, el primer trimestre no ha sido tan fatídico. Pero de ahí, bueno, ¿qué ha provocado todo esto? Como sabemos, se cierran las fronteras en China. Tratando de contener este virus, se empiezan a acumular miles y quizás cientos de miles de contenedores que van disparados a todo el mundo, incluyéndonos a nosotros. En los puertos empezamos a ver justamente transporte que se queda parado, esperando cargas que no van a llegar. Y luego se genera un segundo embudo, ya que China avisa, voy a abrir de nuevo, y ya que también los que han sabido ser más predictivos en lo que iba a pasar con esta pandemia, han logrado tener proveedores alternos, que es una de las experiencias que quiero recalcar, deberíamos tener siempre. Como muchas veces y coloquialmente lo llamamos, no es conveniente tener a veces puestos todos los huevos en la misma canasta. Y parece ser que nos ha costado trabajo como país y como sociedad, afortunadamente no a todos. Empiezan a llegar todos estos nuevos proveedores alternos y entonces empieza a colapsar la parte del transporte. Ahora, ¿dónde está el transporte? Ahora, ¿dónde guardo todas estas mercancías? Y todavía viene lo peor. Ahora van a empezar a cerrar plazas, van a empezar a cerrar comercios. ¿A quién le vendo lo que ya viene en camino? Definitivamente, hablar de transportación y de almacenamiento buffer en esta época es vital y es estratégico. Pero no todo es malo. Hablando de lo bueno, con la generación de embudos se crean la necesidad de buffers, estos pulmones que nos ayudan a hacernos más pequeños o hacernos más grandes, ¿sí? Solo pagando lo que usamos. Esta es una de las estrategias más usadas por muchas de las empresas muy grandes. Por ejemplo, voy a poner en mi experiencia laboral Procter & Gamble. Procter & Gamble tiene plantas que es mucho más caro pararlas porque ha bajado el nivel de producción que seguir almacenando en buffers. La pregunta es, ¿debo de rentar bodegas a largo plazo? Porque todas estas regularmente son con un contrato mínimo de 1 año. ¿O pudiera yo tener justamente una opción flexible con algún tercero? Para eso estamos los 3PLs, los Third Party Logistics. Esa es la opción. Justamente debo de buscar un partner que me ayude en esta situación de acumulación excesiva de de un producto que efectivamente voy a vender en un futuro medio, lejano o cercano, pero que me ayude a no tener un gasto fijo que sea verdaderamente oneroso. Sabemos también que en los últimos años han estado llegando a México grandes empresas constructoras. Podemos mencionar, y vienen al tema muchas,
que empiezan a hacer grandes infraestructuras de bodegas para 3PL como centro de distribución. La diferencia para todos los que están escuchando entre una bodega y un centro de distribución son la cantidad de puertas. Una está diseñada específicamente para almacenar y otra está diseñada específicamente para recibir, y por todo este número diferente de puertas empezar a mandar a los diferentes consumidores o clientes. La respuesta es sencilla. El almacenaje en este tipo de unidades, centros de distribución, no es lo más viable. Lo más viable sería hacerlo en bodegas. Ahora, para tomar el siguiente punto es, ya resolví la parte con un 3PL de que todo ese volumen incremental que me ha llegado de un golpe, lo pueda guardar con él. Y lo guardamos. Ahora viene la parte de cómo lo voy a transportar. Lamentablemente, una de las segundas secuelas de justamente esta pandemia es de que muchos hombres camión, conocidos así en el sector de transporte mexicano, han dejado de elaborar o no han tenido la tecnología o el soporte económico para mantener sus unidades circulando. Entonces, este será un problema, más adelante lo vamos a tocar. Ahora, pasemos al punto en el que ya tenemos el producto en casa. Dentro de lo malo de esta pandemia, fábricas, maquiladoras, productoras en Asia tienen que cerrar sus puertas, siempre esperando contener el virus, ya lo habíamos comentado. Comienza el desabasto y los que han sido rápidos han decidido, como ya lo comentamos también, buscar otros proveedores alternos en otros mercados secundarios, que definitivamente es el consejo que debemos de adoptar como sociedad, como productores. Incluso, lo veremos más adelante, también como 3PLs. Muchas veces no podemos comernos ese pastel tan grande que fue el buffer que se nos vino encima solos y tenemos que buscar partnerships. Dentro de lo bueno de esto, las empresas logísticas nos volvemos como una empresa vital y no cerramos y seguimos trabajando y nos permiten seguir dando este abastecimiento oportuno a toda la sociedad a través de los retails, los medios mayoreos y muy al inicio todavía con restaurantes y pequeños negocios. Definitivamente hay una afectación muy grande porque empiezan a faltar ciertos productos y entonces también vemos un efecto bueno. Hay empresas que se dedican a maquilar ciertos productos o hacer ciertos, llamemos, procesos que son cambiados ahora para empezar a hacer artículos de primera necesidad. Tenemos la experiencia incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, leí el otro día justamente en Forbes, que hay cervecerías que empezaron a cerrar sus puertas para vender cerveza artesanal y empezaron a hacer gel antibacterial. Y sabemos también de Ford, que una de sus plantas fue cerrada y estrictamente se dedicaron a hacer ahora respiradores. Estos respiradores que nos ofrecen una oportunidad de vida a los que lamentablemente adquieran la enfermedad. Y llegamos al momento cumbre de lo que es justamente nuestra conferencia. ¿Qué hacemos en los almacenes para operar estos sobrestocks? ¿Qué hacemos ahora también para dar una buena administración de todo este flujo de mercancías de diferentes clientes que nos están llegando si no tenemos un sistema? Definitivamente, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es de que los que hemos salido ganadores o están saliendo ganadores es los que están mayormente tecnificados. Hablaba hace un momento de que yo ya tenía el placer de conocer a Jorge. Justamente hace unos años tuve un proyecto que nos requería ir al interior de la República, prácticamente a la mitad de un ejido, en donde una empresa canadiense nos dijo, yo quiero estar ahí, me hace lógica estar ahí, por las prestaciones y otras razones. ¿Cómo puedo yo salir adelante si esta empresa canadiense ya me ha dicho dónde quiere estar, pone su planta productiva ahí y vamos a empezar a almacenar y no hay infraestructura, llámese edificios como bodegas, no hay centros de distribución y lo más cercano me queda a más de 30 kilómetros? Fue entonces cuando conocimos justamente edificaciones dinámicas y tuvimos la oportunidad, como lo pueden ver en la foto inferior a la derecha, de contratar con ellos y solicitar una solución que fuese totalmente flexible. Que lo que nos tomaba a nosotros construir la instalación que ven del lado izquierdo ahora, que nos tardó meses en construcción,
nos da él la oportunidad con este tipo de herramientas precisamente para solventar problemas de meter inventarios de manera inmediata y oportuna, sobre todo para el negocio particular. Volviendo a lo malo de la pandemia o de estos tiempos de pandemia, se determina el confinamiento de la mayoría de los sectores productivos y es más importante la creación de almacenajes temporales. Como ya lo hablamos, todo esto que se rezagó justamente al inicio en China y que nos ha empezado a llegar, no tenemos a dónde sacar. No tenemos una certeza de a quién se lo voy a vender y con qué flujo lo voy a tener que ir sacando. Esto nos lleva entonces a buscar un partner, puede ser un 3PL o alguien más, o este tipo de soluciones flexibles en donde yo deba guardar, sin tener yo la seguridad de cuándo van a ir saliendo estas mercancías. Obviamente, todo esto impacta duramente lo que es justamente el costo logístico, porque obviamente yo tenía calculado un tiempo de tránsito, una transportación, el traerlo a un almacén, distribuirlo de inmediato y que saliera a la venta. Y ahora tengo el problema de que tengo que buscar un partner que me entienda, que haga obviamente flexibles mis costos y que me permita con este tipo de estrategia, sí, pasar esta pandemia. Obviamente lo que esperamos todos es que terminando podamos colocar todos estos inventarios. Ha habido quienes no lo han logrado. Hablando de la parte de agricultura. En agricultura hay muchos plantíos que se han perdido porque justamente, independientemente de que yo los hubiera podido cortar, hablemos de cosas tan coloquiales como una zanahoria, una lechuga. No los puedo guardar y se perdieron. En el campo, lamentablemente, este tipo de opciones no se dan. Pero ¿qué tal con la parte de armadoras? Sabemos que todas las armadoras han cerrado, que todos sus demás proveedores que son el Tier 1, el Tier 2, que obviamente se dedican a almacenar, armar y de inmediato mandarles a ellos, también se han quedado con este problema. Y nos sigue llegando con la apertura de puertos en Asia más y más mercancía. Los que han logrado hacer algún cambio, hemos hablado con clientes que lamentablemente han tenido que cancelar pues un porcentaje muy importante de sus importaciones de aquí a final de año. Pero los que estamos recibiendo ahora, tenemos la necesidad de dar de alta catálogos de producto de manera inmediata, lotes, números de serie, y todo esto definitivamente no puede ser a mano. La recomendación número 1 para un 3PL o un partner que nosotros elijamos es que tenga sistemas. Si no hay sistemas, nos volvemos lentos y justamente agravaríamos justamente la crisis que ya nos ha traído esta pandemia. La recomendación es, creo que la lección está aprendida y lo hemos vivido. Justamente de las cosas buenas que nos ha dejado esta parte, si pudiéramos encontrar algo, es que justamente al tener este tipo de confinamiento y justamente las personas estar más en su casa y más familiarizados con el trabajo en casa, el famoso home office, nos hemos vuelto más asiduos a usar este tipo de plataformas como la que hoy usamos. Hemos tomado más confianza por lo digital y entonces se ve el efecto de inmediato. La tecnología es la solución para acercarnos aún estando a distancia. La tecnología es lo que nos permite manejar justamente estos inventarios con eficiencia. Nos permite ofrecer soluciones versátiles, ágiles para estos tiempos en los que el almacenaje se volvió crítico. No es fácil el manejo de almacén por lo que ya platicábamos. Hay muchas y nuevas instalaciones, centros de distribución o macrocentros enormes que están teniendo justamente rentas incluso en dólares. Y no hemos hablado también de la caída del valor adquisitivo que tenemos peso contra el dólar, ¿no? Que fue del más del 30% en unos cuantos días. Son muchos los problemas que debemos de enfrentar hoy y es por eso vital e importante encontrar justamente un partner que nos ayude en estos tiempos a pagar exactamente lo que yo estoy usando y ni un peso más. Definitivamente en el transporte, como ya lo platicábamos, justamente se han perdido muchas fuentes de ingreso por justamente no tener tecnología o no tener este respaldo incluso económico. Las grandes flotillas son las que empiezan a tener sus grandes ganancias justamente porque están, por su estructura, preparadas para este tipo de contingencias.
Justamente hoy también tengo el gusto y el placer de ser parte de lo que es la Asociación de Operadores Logísticos de México. Hace unos días se tenía una plática interna entre lo que son los directivos de las empresas que son representadas por esta asociación y hacían un comentario bien interesante. Justamente la transportación, que se volvió uno de los puntos vitales para mantener la proveeduría de todo el país, ¿sí? Fue uno de los puntos más atacados quizá por esta pandemia. ¿Por qué? Porque hay retenes, porque también lamentablemente la inseguridad de nuestro país, que ya existía y que de momentos parecía disminuir, volvió a aumentar. Definitivamente, los partners correctos, las asociaciones correctas, el tener ese joint venture con el que yo consideraba mi competidor a través de este tipo de asociaciones, siempre es muy bueno. El simplemente tener justamente este tipo de pláticas en las que nos podamos compartir justamente cuáles son las estrategias que hemos tomado, los planes de contingencia. Parte de lo que aprendí de esta plática que tuvimos de manera interna es de que muchas de las empresas mexicanas estamos preparando planes estratégicos y de contingencia a partir de este tipo de eventos, cuando lo correcto es que los tengamos de toda la vida, de siempre. La recomendación ahora es, tenemos que aprender de esto, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar también teniendo estos laboratorios que sí, que en cada una de las empresas, sé que existen en muchas de ellas, que están viendo cuáles son las nuevas tecnologías, cuáles son las nuevas tendencias. Otro de los grandes ganadores justamente de lo que fue la transportación, y vamos a entrar directamente al tema de uno de los grandes ganadores de lo que es justamente esta pandemia, fue el e-commerce. La transportación justamente es vital para la entrega el día de hoy de lo que son medicamentos, artículos de higiene. Simplemente la comida, medicamentos para gente que, vamos, no puede salir de su casa, está definitivamente confinada por estar en estos sectores sensibles o simplemente por lejanías. Lo malo de la pandemia, la mayoría de las empresas no han desarrollado esta solución. En mi experiencia, y como lo pudieron ver en mi currículum, trato de acercarme a las empresas y decirles, el futuro es este. Por ejemplo, en España, muchos de los canales de venta, el 40% se lleva a través de lo que es online. Y en México todavía estamos por debajo del 7%. Pero lo increíble son las noticias que vamos a recibir en un momento más. Transporte de última milla, poco tecnificado y con carencias de infraestructura. En nuestra experiencia dentro de Grupo Logistic tenemos 3 años de haber implementado lo que es nuestra área de e-commerce y el día de hoy tenemos ya cerca de 20 empresas trabajando con nosotros, 20 marcas que han puesto su confianza y la confianza de una empresa de este tamaño, el tamaño e-commerce, es definitivamente más crítica que cualquier empresa muy grande. Son empresas pequeñas, los famosos startups, que empiezan con una idea de negocio con pocos SKUs y poca profundidad. Pero el día de hoy, también con ellos, hemos venido a vivir que ellos tomaron precaución de lo que estaba pasando y se han ido haciendo también buffers de lo que ellos han empezado a mandar. Si en un e-commerce regular debo de tener un stock, una profundidad de stock pequeña, lo que hemos visto es que se ha cuadruplicado, triplicado, ha llegado hasta 10 veces más el volumen. ¿Por qué? Porque ahora que todos estamos confinados y como lo hemos estado comentando, todos nos hemos tomado más confianza en las redes, más confianza en el online. Y entonces empezamos a pedir todo, la comida, los enseres elementales como son medicamentos y obviamente algunas otras cosas como son ropa, tecnología y gadgets. Pero, por ejemplo, pudiéramos estar hablando incluso de un Walmart que recientemente comentaron, si no mal recuerdo, ayer sacaron un comunicado en el que solo sus ventas en tienda online crecieron más del 12%. Cuando todos van hacia la baja o muchos, incluso plazas comerciales enteras han tenido que cerrar, ellos van al alza. Y para descargar sus aplicaciones, ya que ellos ya eran totalmente online en muchos de los sentidos de la venta, 350% de incremento. Obviamente esto nos trae de nuevo a buscar un partner que justamente nos ayude a esta flexibilidad. Ahorita, por ejemplo, estamos pasando también por el hot sale. También tengo el gusto de ser parte de lo que es la Asociación Mexicana de Venta en Línea, la AMBO. Y justamente por la contingencia,
Una venta que se esperaba de 3 a 4 días, que era lo habitual, el día de hoy nos está tomando 11. De hace 7 años que inició el e-commerce, que se vendieron solamente 80 millones en esos 3 primeros días, con algo así como 150 empresas, el año pasado ya se vendían más de 12,000 millones en menos de 5 años. Ese es el crecimiento que tienen las nuevas empresas con nueva tecnología y que de nuevo requieren ser absolutamente flexibles en el tamaño. Cuando es una temporada baja nos tenemos que hacer muy chicos, cuando es una temporada alta tenemos que tener picos de gente, recursos, informática y sobre todo de espacios. Sin los espacios adecuados, tecnificados y personal capacitado, definitivamente ninguna empresa en México es capaz de operar. Asimismo, la transportación. La transportación es vital. El día de hoy, nosotros, por ejemplo, hemos invertido en unidades, lo que se llaman Euro 5, que son de las que menos contaminación ofrecen. Estos son el tipo de cosas que estamos haciendo justamente para bajar, primeramente, el daño a la atmósfera, bajar los costos por tener un mejor rendimiento de combustibles. Se está cerrando mucho el gap entre las empresas. Definitivamente, al ser el transporte y el almacenaje partes vitales sí de la logística, pero a la vez pueden ser replicables. Son bodegas que cualquiera puede rentar, son camiones que cualquiera puede ir y comprar. ¿Dónde está el diferenciador el día de hoy de las empresas que han salido adelante y que estamos haciendo el esfuerzo por salir adelante? En la tecnología. Definitivamente el gran ganador de toda esta pandemia es definitivamente el que estuvo preparado con la gente adecuada, capacitada, con definitivamente los sistemas. Yo sé que para muchos de ustedes es muy conocido el término WMS, ahora ya el OMS y todo lo que termine en ese, como muchas veces platico con mis clientes. Hay muchas plataformas que el día de hoy nos ayudan a reducir costos. Es evidente que si no reducimos y vemos a nuestros clientes como verdaderos socios de negocio, no podemos ayudarlos ya. A la vuelta de la esquina ya hay muchas empresas que con esta falta de tecnología, con esta falta de infraestructura, pueden bajar mucho más los costos, ofreciendo obviamente un servicio pues de menor calidad, diferenciado, digámoslo así, de nosotros por esta parte técnica. La recomendación, el aprendizaje en esta pandemia es, tenemos que saber que no podemos depender de un solo país, deberíamos de tener bastantes proveedores más, asimismo a la exportación. Si hemos visto ya caer en este momento más del 20% de las exportaciones y esto se sabe va a seguir cayendo, debemos de prepararnos para tener más mercados a los cuales venderles, más canales de transportación. Justamente y últimamente lo que hemos estado haciendo en grupo también es buscar ya a los clientes, ya no en México. Estamos saliendo, hoy el mundo se ha cortado, se ha hecho mucho más rápido de conexión precisamente por toda esta tecnología innovadora. Aprovechémosla. Mi consejo es, definitivamente tenemos que buscar las tecnologías o los partners adecuados que me las ofrezcan para yo tener ese sentido de competitividad a nivel mundial. No pensemos local. Si nuestro negocio es local y nuestra localía sufre precisamente por esta pandemia en este momento, en el futuro cualquier otra cosa la va a tirar. Tenemos que diversificarnos en ese sentido de mercados, tenemos que profesionalizarnos en toda la parte de sistemas y definitivamente tenemos que buscar ecosistemas que nos permitan, si nosotros no tenemos el alcance para conocer esas nuevas tecnologías, tener esos partners que nos ayuden justamente a conocer lo que está pasando en otros países, tomar conciencia, experiencia y empezar a tomar para nosotros las mejores prácticas, no solo, insisto, de la manera local, sino de la manera internacional. Como parte de la asociación, algo que hemos aprendido es de que no estamos solos. Somos muchas las empresas a nivel mundial que el día de hoy estamos buscando estos partnerships, estos ecosistemas donde podemos crecer y ser precisamente más profesionales, más preparados para ofrecer a nuestro país y a nuestros clientes soluciones de largo plazo, de mediano plazo o de corto plazo, mucho más efectivas y a un costo justo. Yo quería compartir esto con ustedes.
Definitivamente estamos viviendo un momento muy difícil y los invito, seamos positivos, preparémonos, hagámonos de ese networking y hagámonos de esos partners que requerimos para poder salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Muy interesante todos los conceptos que nos has compartido esta tarde. Quisiera invitar también a Jorge. Perfecto, ya está por aquí también. Y bueno, vamos a revisar si tenemos preguntas. También, Jorge, si tú gustas hacer alguna pregunta en lo particular, es buen momento. Por aquí nos llega una pregunta que nos dice, ¿qué soluciones recomiendas para perecederos que no se logran mover tan fácilmente como los alimentos? ¡Wow! El tiempo a veces es corto, pero voy a tratar de darte una respuesta muy puntual. Fíjate que el día de hoy, de nuevo, en nuestra división de transporte, creamos una solución que se llama geocercas. Muchos lo hemos escuchado. ¿Qué es la geocerca? La geocerca es, nuestros transportes en su mayoría ya tienen justamente cámaras a bordo, sensores para que obviamente el conductor no se salga del camino y muchas cosas. ¿Qué hemos hecho con todos estos sensores y con toda esta información? El famoso, para los que están muy metidos en la parte del geek del e-commerce, el IoT, ¿no? O el Internet de las cosas. Hemos empezado a jalar información. ¿Cómo nos ayuda esto con los perecederos? Hoy tenemos una empresa a la que le estamos dando servicio y todos los días cruzamos de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Hacen ensaladas. ¿Qué otro perecedero más delicado que la lechuga, que la espinaca, que todos estos frescos? Por una hora, 1 minuto, 10 minutos que nosotros se pierda la cadena de frío, hacemos una pérdida en la vida de anaquel de este tipo de productos. Lo que hemos hecho es sistematizarlos. Lo que hacemos es un control en movimiento de las cajas, los tractos, no solo para saber dónde están, sino qué temperatura tienen y en dónde vienen. Así, si llegase a haber un tapón en alguna carretera, de inmediato podemos ayudarla tomando decisiones de por dónde desviarlos para que los elementos sumamente frescos y delicados lleguen lo antes posible. Repito, este es un proyecto que hicimos y lanzamos con mucho éxito y podemos dar minuto a minuto por geolocalización y temperatura en tiempo real. Todo el momento el cliente puede saber dónde está su mercancía, cómo puede evadir ciertos problemas en el camino, pero lo más importante es todo el tiempo estar respaldado con la información en tiempo real, todo el tiempo. Entonces, mi solución para ti definitivamente sería tecnificar tus unidades de transporte y la forma en la que se mide la temperatura y todas las cosas que le pueden afectar a tu producto. Tecnología. Ok. Jorge, adelante. Sí, ¿qué nos sugieres como almacén reubicable? Esto es, que se puede desmontar y montar de una manera casi inmediata. Para su tecnificación, ¿qué se te ocurriría? ¿Cámaras? Normalmente se usan como bodegas, ¿no? Ese es el uso principal. ¿Qué nos sugerirías en eso? De nuevo, fíjate que lo que nosotros hicimos primeramente, el primer proyecto que me tocó justamente tomar en el grupo en donde estoy y que afortunadamente cuando yo llegué estaba muy avanzado, es hacer el famoso domo digital. Un domo digital es, el día de hoy tenemos ya antenas o routers que podemos conectar al centro de una bodega de estas móviles y en automático tienes cobertura en toda la bodega. Y te da las mismas ventajas que tener un edificio perfectamente cableado. Conociendo tus estructuras y que se pueden colocar en lugares pero sumamente retirados, también te podría decir que con cámaras de videovigilancia, obviamente todas wireless, todo lo que se usa, repito, el famoso IoT, ¿no? El Internet de las cosas, todos estos aparatos que me sepan dar información, localización, temperaturas, todo esto es a través de dispositivos muy sencillos que el día de hoy ya se encuentran en el mercado
Y de nuevo las geocercas, por ejemplo, hoy tenemos algunos garages de camiones, por ejemplo, en los que ya llega la unidad, se acerca, es detectada y por medio de sensores o fichas de radiofrecuencia, lo que hacen es que se abre en automático la puerta de una bodega que ni siquiera tiene que estar alguien vigilándola, ¿no? En el sentido de abre la puerta y demás. Definitivamente hay que ir a las empresas de tecnología aplicada, a las exposiciones definitivamente de estos gadgets, porque el día de hoy hay ya prácticamente quien no se quiere tecnificar, es porque pues está acostumbrado a hacerlo a la vieja usanza, pero te puedo decir que en grupo no hay puntos muertos, todo se registra con cámaras, no hay puntos muertos de señal, todo se hace de manera inalámbrica y de verdad el costo es ínfimo. En el caso tuyo, repito, que son bodegas desmontables, son equipos que igualmente se colocan y se pueden retirar con mucha facilidad. Muy bien, muchas gracias. Perfecto, Alberto. Tenemos por aquí una pregunta más que creo que tiene que ver con el mismo tema. ¿Cómo lidiamos con la mercancía no perecedera que puede generar hongos o moho al estar guardadas por tanto tiempo? Telas, por ejemplo. Un buen reto. Me ha tocado verlo muchas veces. Lamentablemente, dependiendo de donde esté nuestra ubicación de lo que es el almacén, primero y antes que nada tenemos que poner termohidrógrafos. Son unos pequeños elementos, son unos aparatos de este tamaño que tienen tarjetas que nos van midiendo todo el día. Todo el día nos miden la temperatura y la humedad a fin de tomar, de manera reactiva obviamente, medidas de enfriamiento o evacuación de esa humedad excesiva dentro del almacén. Y digo reactivas porque lo correcto es que deberíamos de tener, si sabemos que puede haber altas condensaciones de humedad, lo primero es hacer una inyección positiva de lo que es aire seco para que la bodega se mantenga lo más libre de humedad posible. Entonces, hay formas reactivas y hay formas preventivas. De nuevo, todo es con simples sensores, ¿no? De lo que es temperatura y humedad. Perfecto. Muy bien, tenemos aquí una pregunta más ahora por GoToWebinar. Dice, entiendo que son una empresa que brinda soluciones logísticas para pymes en cuanto a e-commerce, entrega de paquetes. Si es así, ¿cuál es su ventaja frente a un FedEx o un DHL? Wow, me haces una pregunta que me encanta responder. Uno, somos una empresa 100% mexicana. Muchos podrán decir, bueno, ¿y eso qué? Fíjate que cuando nos hemos confrontado en biddings globales, ¿no? Y competimos contra las empresas que están en 100 países, 200 territorios a nivel mundial, uno dice, bueno, ¿y qué puedo ofrecer yo diferente si soy local? Pues eso, que el que conoce, el que tiene la localía, el que conoce al país, eres tú. Y número dos, en nuestro caso, somos una empresa altamente tecnificada, toda la programación de nuestros sistemas está en México. La mayoría de las empresas muy grandes, incluyendo a los monstruos de este negocio como Amazon, justamente tienen todos sus laboratorios de programación en otros países, lo que nos permite a nosotros ser mucho más rápidos y mucho más flexibles en ofrecer una solución, porque todo lo hacemos de manera local. En México también existe la calidad en la capacitación y definitivamente la excelencia en muchos programadores. Vamos, de nuevo es entrar en un network en el que tú sepas cómo está en otro lugar del mundo y luego traerlo a México y decir cómo lo hago aquí. Entonces, resumiendo, mi respuesta hacia ti sería, absolutamente somos mucho más flexibles y ágiles para ofrecer una solución. Pasa lo mismo que, por ejemplo, las bodegas. Como yo te decía, en alguna ocasión tuve que construir una bodega en un lugar en donde no había nada. ¿Cuáles son esas soluciones que nos sacan adelante? Pues precisamente este tipo de construcciones que Jorge representa, en el que van, te instalan y en 5 o 6 meses ya no lo requieres, van, lo quitan, ¿no? La flexibilidad es absolutamente una de las mejores armas y herramientas que tenemos el día de hoy para lo que es el mercado pymes y de grandes empresas también. Hoy tenemos, por ejemplo, clientes que tienen muy pocos pedidos y son muy locales, pero también tengo clientes que ni siquiera están en México, que me han pedido,
Tú importa, tú ten ahora sí que tú ten mi inventario, la promoción ya la hago justamente yo con marketing digital, pero todo lo demás, hazlo tú y lo podemos hacer. Y así tengo empresas que están con filiales o sus bases están en Suiza o en Estados Unidos o en Canadá. Entonces hay que creer en el mercado nacional y en la flexibilidad, velocidad, y también hay un pequeño diferencial en costo definitivamente. Muy bien, y relacionado con este tema, Adriana nos pregunta, ¿qué fortalezas tiene México post-COVID? ¿Cómo enfrentará la reactivación y qué fortaleza tiene para ofrecer a las empresas extranjeras que apuestan en nuestro país? Es una magnífica pregunta y de hecho agradezco el punto. Francamente se me olvidó comentarlo. En este momento hay una iniciativa que se llama China Plus One. China Plus One es básicamente una iniciativa que está teniendo Estados Unidos para hacer justamente países maquiladores. En lugar de traer justamente 24 días por mar un contenedor de China a México, ¿qué pasaría si yo desarrollo un proveedor, por ejemplo México, que me lo haga en lugar de México y en lugar de competir contra días marítimos, días carretera, que yo pueda llegar a ti en 3 días? Esta iniciativa que está promoviendo el gobierno americano es justamente por algo que ya comentaba en la plática. Él ya entendió que depender en demasía de lo que son las importaciones de un solo país asiático, ¿sí?, puede ser mortal para muchos negocios. Entonces, ¿cuál es esa gran ventaja? México en sí. México en sí tiene 14 tratados de libre comercio con el mundo, une a más de 42 países estos diferentes tratados de libre comercio, como el TEMEC, que es el más conocido para nosotros, porque también, como ya explicaba, el 80% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, van a Canadá. 80%. Solo el 20% de lo que hacemos se va a otros países. ¿Qué pasaría si hiciéramos contraria justamente esa relación? Definitivamente las empresas mexicanas venderíamos mucho más en el extranjero. ¿Por qué? Porque a través de estos tratados de libre comercio, insisto, tenemos 14 el día de hoy, y tocamos más de 42 países con esto, tienes acceso a más de 2,000 millones de personas. Este tratado de comercio te permite, obviamente, competitividad, porque justamente tenemos ese tratado que nos permite vender con otro tipo de arancel, pero además seguimos siendo, y no es algo que no sepamos, de Latinoamérica comenzamos a ser uno de los obreros con menor ingreso. Es algo que tendrá que cambiar en el futuro y se tendrá que ajustar, pero el día de hoy tenemos mano de obra que es bastante económica, que puede ser capacitada y que con estos tratados tú puedes tener alcance de llegar, repito, a 2,000 millones de personas desde México. Esa es la versatilidad que hoy tiene México. Y también, cuando hablamos, por ejemplo, de armadoras de autos, si ustedes revisan las cifras, México es, en este hemisferio, es la segunda entidad o el segundo país con la mayor infraestructura, ¿sí?, para armado de autos en el hemisferio oriente. Entonces, definitivamente, tenemos muchas bases. Repito, gente, tratados, con lo cual generas menos gasto y mejores tiempos de entrega a uno de los mercados de consumo más grandes del mundo, que es Estados Unidos. Perfecto, muy bien, muy interesante. Aquí hay una pregunta que creo que es más para ti, Jorge. Una pregunta que nos hace Oscar Rodríguez. Dice, buen día. Sobre estos domos digitales, ¿tienen canaletas o racks para llevar instalaciones de access points? ¿Tienen la infraestructura para este tipo de instalación? Actualmente tenemos lo que es el cascarón, digamos, lo que es la estructura, iluminación, puertas, y se pueden instalar cualquier sistema que requiera para la instalación. Dígase luminarias, dígase sistemas contra incendio, dígase cualquier aparato electrónico o de internet, tiene la posibilidad de hacerlo sin ningún problema. Ok, entonces se le puede adaptar fácilmente. Sí. Muy bien, Alberto, tenemos una pregunta más. ¿Consideras que la actual situación
afectará la demanda o afecta tal vez ya la demanda de parques industriales en cuanto a disponibilidad y costo? El día de hoy hay una demanda amplia por crecimiento de muchas de nuestras industrias. Si he de ser honesto, lo que yo a veces me pregunto es, ¿por qué como sociedad, por qué como usuarios al final de estos grandes parques no hacemos un frente común y que no nos cobren en dólares? Digo, hoy puedo decirles que imagínense que alguien que pagaba en un parque de estas empresas americanas, que pagaba 120, 130 pesos por metro cuadrado, de repente le avisan que en 10 días le subió la renta 30% por estar en dólares. Esto definitivamente es una desventaja, que si los constructores mexicanos o locales empiezan a tomarla, puede ser un diferenciador importante. No cualquier tipo de empresa puede pagar de un momento a otro 30% más de renta. O puede simplemente, ¿no?, estar con esa pues fluctuación del costo fijo, que para mí es el almacenaje. Entonces, yo, si me lo preguntas, el día de hoy, justamente Grupo, en su mayoría, todos los contratos son con empresas nacionales, buscando justamente tener esa fijación de costo logístico, porque, insisto, no todos los mercados pueden sostener el que de repente, pues lo que era para mí el gasto fijo del almacenaje, me suba al 30% más. Definitivamente hay un área de oportunidad para el mercado de construcción nacional de lo que son este tipo de infraestructuras. Y también hay que decirlo, ¿no?, la oportunidad también existe para las empresas americanas, canadienses o europeas que han venido, porque sí, hay una demanda creciente, muy, muy grande, ¿no? Nosotros que estamos en el norte de la ciudad, que es donde están el 80-85% de los centros de distribución más importantes de todo el país, nos damos cuenta que ya no hay espacio. O sea, ya no hay donde construir, ¿no? Ahorita están construyendo en la parte hacia la salida a Querétaro, ya los nuevos parques están siendo construidos más allá de la caseta. Entonces tienes que pagar la caseta a Querétaro para entrar a estos parques o tomar rutas alternas por poblaciones que obviamente dificultan la entrada de trailers, la entrada de fulles, ¿no? De nuevo, le complicamos la vida al almacén. No podemos llegar y salir tan fácilmente y esto nos quita ventajas competitivas. Bueno, escuchaba que ya quieren mover la caseta y la van a recorrer más a Querétaro. Pues al rato lo que va a pasar es de que pues va a quedar la caseta en Querétaro, ¿no? Entonces, sí, hay la una de Puebla, ¿no?, para ambos. Afortunadamente, por el crecimiento exponencial de lo que son los nuevos negocios, los nuevos mercados, y hay que decirlo también, la mancha urbana, ¿no? Muy bien. Tenemos una última pregunta. Nos dicen, ¿consideras que la actual situación económica nos va a llevar a tener que reforzar las medidas de seguridad en nuestros almacenes y en nuestro transporte? Absolutamente sí. Absolutamente sí, es un hecho. Dentro de la asociación también nos ofrecen esas ventajas de, como lo platicaba, ¿no?, del networking. Sabemos en qué rutas empiezan a saltar, en qué casetas empiezan a hacer cierres. Sí, definitivamente, veámoslo así, se están perdiendo millones de puestos de empleo. Mucha gente va a salir a la calle a buscar lo ajeno. Es lamentable porque, insisto, venía un tanto a la baja al inicio de la pandemia y ahorita otra vez se ha disparado porque la necesidad va a estar fuerte. Y no necesariamente, yo sé que el gobierno ahora nos ha dicho, sin entrar en ningún tema político, nos ha dicho, se perdió 1 millón de empleos, pero se van a generar 2.5 millones de empleos. Esos 2.5 millones de empleos que se van o se pretenden generar, francamente no van a alcanzar a cubrir lo que anteriormente ganaba un empleado de un sueldo medio. Entonces va a haber carencia y con ese tipo de carencia definitivamente ya se empiezan a ver robos hormiga y sobre todo al autotransporte, ¿no?, que es, digamos, también lo sabemos, el norte del Estado de México, las salidas a Puebla, la salida a Querétaro y la salida que va justamente a Laredo, que es por Querétaro, son las más afectadas. Entonces, sí, hay que reforzar las medidas y de nuevo ahí entra el IoT. Si tú usabas un
GPS y se lo ponías al tracto, pero ya sabes que pueden llegar y bloquearlo con estos aparatos jammer, pues lo que se tiene que hacer es poner 2 o 3 y uno de manera oculta en la mercancía para que justamente si llegas a ser robado, puedas localizar eventualmente dónde quedó tu camión, tu mercancía y todo esto. En el caso de grupo, por ejemplo, llevamos saldo blanco. El año pasado, en el último semestre, nos quitaron 7 unidades de transporte, 7. Sí, o sea, nos lo robaron, bajaron al chofer, se las llevaron. Pero por medio de esta tecnología de seguimiento, rastreabilidad y gracias a que tenemos un departamento específico, hay un área específica de seguridad en la empresa que le da tracking en todo el camino a todas las unidades que lo hablábamos con Geocercas, hemos recuperado el 100%, por lo cual les puedo decir que gracias a Dios, sí, han intentado robarnos, pero nunca se han podido llevar nada gracias a los dispositivos electrónicos que usamos. Claro. La tecnología es una herramienta indispensable del día de hoy, de día a día con un logístico, más en transporte y definitivamente más en la parte también de almacenes, ¿no? Que no están exentos de que llegue un comando armado y pues contra eso no hay nada que hacer. Entonces, Sí, claro. sí, hagámonos amigos de la tecnología en ese sentido. Vaya, entonces, bueno, si hay que invertir, tu recomendación sería justo en tecnificar. Aunque sean tiempos difíciles, la inversión es por ahí. Es definitivamente una inversión y si nos esperamos hasta este momento en hacerla, apretemos el paso porque es indispensable. Muy bien, pues creo que hemos solventado todas las preguntas, por aquí algunos comentarios de felicitación y quisiera pedirle a nuestro webmaster si nos puede ayudar a poner una pequeña encuesta que muy rápido le vamos a pedir a los asistentes que nos ayude a contestar antes de despedirnos para que nos puedan ir dando un poquito de retroalimentación. Por ahí está la pregunta. ¿Por qué razón te inscribiste a este webinar? Cualquiera de las opciones es bienvenida. Y vamos con la siguiente pregunta que tenemos por ahí nuestro webmaster. Correcto, que si conoces las soluciones de almacenes reubicables que ofrece Edificaciones Dinámicas. Muy bien, y la siguiente pregunta, rápidamente, es muy sencilla. Simplemente si deseas que te contactemos para brindarte más informaciones sobre justo los almacenes temporales. Y las últimas dos, básicamente es una rápida evaluación de qué les pareció este webinar. Si tienen algún comentario adicional, lo pueden hacer también a través de nuestro módulo de preguntas o a través de la aplicación Sparko, porque algunos estuvieron usando con su celular. Perfecto, y tenemos una más muy rápida. Si les interesa participar más en futuros webinars y si tienen algún tema que más les interese, pues bienvenidos, nos pueden hacer llegar sus comentarios vía correo electrónico. Ahora vamos a dar también estos datos. Muy bien, pues no me queda más que agradecer, regresar la palabra a Jorge para que nos pueda dar unas palabras de despedida y por supuesto también a Alberto. Bueno, pues quiero agradecer a Alberto su entusiasmo en esta conferencia, sus conocimientos que nos compartió y bueno, por otro lado también a la audiencia que participó y que estuvo al pendiente de esta conferencia, esperando que les haya gustado
Y pues bueno, estamos a la orden para cualquier necesidad que tengan, ¿no? Muchas gracias a ti, Hugo, también como mediador. Gracias y estamos a la orden. A la orden. Alberto, ¿algún mensaje final? Agradecerte mucho tu presencia. ¿Algún mensaje que nos quieras brindar para despedirnos? Muchas gracias, sí. Gracias a Jorge por la invitación. Yo sé que tuvimos poco tiempo para prepararla, pero de verdad agradezco mucho. Siempre me gusta compartir. Hay mucha información que dar. Agradezco también a Hugo el podernos haber conectado. Siempre se aprecia, insisto, el networking y ese es el consejo. Estamos en tiempos difíciles. Lo digo en todo momento a mi equipo de trabajo y a mis hijos. Desde que yo nací, estamos en tiempos difíciles. Vamos a salir adelante. Busquemos el día de hoy el tipo de partnerships, el tipo de asociaciones que nos ayuden a hacernos más fuertes, más profesionales. Tenemos que sacar esto adelante, no nos queda de otra. Y vamos, hay muchos ejemplos. El que les quiero dejar aquí es simple y sencillamente esto va a pasar. Esto va a pasar, preparémonos. Estamos hoy en casa, preparémonos. Otra más de las encuestas nos dice que el 70% de la gente ha dicho que ha aprendido algo nuevo cada día desde que está en casa. Démonos el tiempo de leer y ser más profesionales. Se lo debemos, como ya lo decía, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras empresas y a nuestro país. Muchas gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias, Alberto. Estamos de verdad muy agradecidos, muy honrados por compartir tu tiempo, tu conocimiento. Estamos seguros de que la gente se lleva información muy valiosa. Y Jorge, muchas gracias por la iniciativa de organizar este webinar y bueno, pues también con el objetivo de compartir conocimiento. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Está en la pantalla la página web de Edificaciones Dinámicas y también su correo electrónico por si desean alguna información o si desean enviarnos comentarios para sugerencias, mejoras de este webinar. Estaremos realizando más y estaremos en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan buenas tardes todos y sigan cuidándose.